Orla Raburu, soy cartonera de base, vivo en Ingeniero Mayui, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy presidenta de la cooperativa 18 de abril acá en Escobar, Buenos Aires, Argentina. Pertenezco a la subsecretaría de Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la UTEP. Soy secretaria de Medio Ambiente de la UTEP, del sindicato que hay acá en Buenos Aires, Argentina. También tengo el secretariado de internacional en la red LACRE y estamos tratando de conformar el primer sindicato mundial de recicladores a nivel internacional. ¿Qué es ser cartonero? Cartonero es un trabajo el cual lo inventamos nosotros, particularmente puedo hablar por experiencia propia. Yo soy cartonera de base hace más de 21 años acá en provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hay diferentes facetas de lo que es ser reciclador o cartonero, si bien como le llaman. Tenemos diferentes etapas y ciclos, ¿sí? Tenés el cartonero formal, el cual se formó y se pudo conformar una cooperativa, el cual eso le abrió las puertas hacia la organización, al poder trabajo digno, reconocido en cada municipio. Si bien nosotros acá empezamos en el MTE, también nos organizamos adentro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y de Recicladores, el cual hoy somos 150 cooperativas en todo el país. Y tenés diferentes facetas. Tenés el reciclador de base que está hoy en día dentro de una planta en la cual hace el proceso, trabaja sus horas de trabajo, el cual tenés los de la ciudad, que la ciudad le paga, el Estado, la ciudad de Buenos Aires, paga un servicio a los compañeros y tienen un salario mínimo para poder subsistir y poder vivir. A raíz de eso se logra también consolidar de que puedan tener una productividad, de hecho, por su trabajo, que es la remuneración que le paga el Estado por todo lo que produce el compañero. A su vez también tenés otra faceta, que es el cartonero en calle, que es el reciclador independiente. El circuito, por ejemplo, del formal tienen sistema de campana de puerta a puerta, servicios de retiro a grandes generadores, y también por fuera tenés los compañeros que están organizados y los que no en cooperativas. También tenés compañeros que están por fuera, que son totalmente independientes, que no están dentro de la organización, que los estamos sumando al sistema que nosotros estamos implementando acá en Argentina, el cual reconoce al compañero, lo remunera. Se tratan de conseguir contratos con los municipios o las gobernanzas que hay en todo el país, en cada municipio, en cada localidad, y que los compañeros puedan ser principalmente reconocidos y que su trabajo sea remunerado, que al compañero se le pague por el servicio que está brindándole a la ciudad. Fundamental en el eslabón del cuidado del ambiente. El compañero hace un trabajo el cual le permite que cuidar a todos y a todas. Entonces, ese trabajo no puede ser más esclavizado y no remunerado. Entonces, lo que se le exige al Estado es que el compañero sea reconocido y remunerado. Hay varias facetas, como dije, tenés los compañeros que trabajan con carro a caballo, tenés los compañeros que trabajan con su carrito en calle, tenés los bicimotos, tenés los compañeros que están en un puerta a puerta tocando timbre, haciendo un servicio, tenés los compañeros que hoy en día están trabajando dentro de las plantas recicladas en varios turnos, y a su vez también tenés los independientes, que son los que les decimos nosotros, los que están por fuera de este sistema, y nosotros tratamos de abrazarlos y que estén organizados y principalmente que dejen de ser explotados. También en los basurales a cielo abierto, como a su vez también en lugares donde haya un esclavo, o sea, y excluido, como le decimos nosotros no queremos ni esclavo ni excluido. Esto se tiene que terminar y necesitamos que todos los compañeros queden por dentro. Entonces la organización y la militancia, así como yo lo hago, tratamos de salir día a día a poder abrazar a esos compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bueno, voy a pasarles a explicar lo que es, para que se entienda
lo que es un reciclador, un cartonero organizado. Si bien nosotros hoy en día estamos organizados en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En un sistema el cual el Estado, o sea, la ciudad nos está pagando un servicio, lo que quiero dejar en claro es cómo son los procesos. Así más o menos ustedes me entienden de lo que estoy hablando. El proceso de estar formalizado y estar trabajando en un sistema formal nos llevó años de lucha poder tener la organización que tenemos hoy en día. Los recicladores y cartoneros de base, como nosotros decimos, si bien hoy en día tenemos un sistema en la ciudad de Buenos Aires, el cual es remunerado por el Estado, por el servicio día los recicladores, nosotros tenemos un sistema en la ciudad, el cual es un sistema de puerta a puerta en donde el vecino le entrega en mano al compañero el material limpio y seco reciclado. También en ese sistema, en ese circuito, tenés sistema de campana, que es un contenedor en el cual está identificado por la ciudad para que los vecinos puedan dejar sus materiales y la cooperativa los pueda pasar a recoger, o asimismo un servicio de logística del cual eso beneficia el sistema de trabajo de nosotros, mejora el sistema de trabajo de nosotros porque tenemos un servicio que el Estado nos pone a la disposición de camiones, una flota de camiones, una flota de pliego para trabajar. Cada cooperativa en la ciudad está dividida la ciudad por pliegos, el cual son etapas y ciclos de trabajo de las diferentes cooperativas que estamos. A su vez, también los centros verdes, que son los centros verdes en los cuales trabajan todos los recicladores de la ciudad, ¿sí? De la capital de Buenos Aires, acá en Argentina. Y a su vez también eso es el circuito de lo que es capital federal, el sistema de provincia, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, para que se entienda. Eso es un reciclador formal. ¿Cómo se llegó a conquistar esto? O sea, esto se conquistó con años de lucha. Nosotros hace 21 años que venimos trabajando y organizándonos para que esto se pueda sostener. El reciclador, el cartonero de la ciudad, que fue el primero que fue que se empezó a organizar. Debido a su organización, en la organización que es la del MTE, se pudo llegar a conquistar hoy en día y a poder decir tenemos un sindicato, tenemos una federación, tenemos la Federación Argentina de Recicladores, Carreros y Recicladores, perdón, que es la FACIR, la cual es nuestra primer paraguas, o sea, es nuestra herramienta fundamental que tenemos, y a su vez desde ahí los recicladores hoy de base tenemos una obra social que fue conquistada con muchos años de lucha a costo cero. Esa es una de las herramientas que tienen hoy en día los compañeros recicladores, que hoy en día pueden tener una obra social y y son reconocidos en la ciudad con sus uniformes, y ya no son más discriminados como lo eran al principio. Eso es el reciclador de lo que es organizado en la capital de Buenos Aires, que es provincia de acá de Argentina. Ahora, pasamos a los compañeros que son de la provincia de Buenos Aires y del resto de la Argentina, de todas las provincias. Son los compañeros que están dentro de las cooperativas en lo que es en la provincia de Buenos Aires, que son 150 cooperativas que hay, que están asociadas a la federación, o sea, a la Federación Argentina de Cartonadores. Bueno, esos compañeros, sí, cada uno la mayoría tienen cooperativas en los cuales tienen centros verdes, en los cuales el Estado, o sea, vendría a ser, tenés la capital de Buenos Aires y tenés las provincias de la Argentina. En las provincias hay cooperativas en las cuales se trata de conseguir que los gobernantes, para que se entiendan, los gobernantes, intendentes, gobernadores, ministros, todo lo que sea, cada provincia podamos conseguir proyectos, pero nosotros lo que tratamos es que cada municipio, cada intendencia de esos distritos específicos firmen contrato de trabajo con las cooperativas. Hay cooperativas en las cuales tienen su centro verde, hay cooperativas en las cuales tienen un sistema de puerta a puerta también. Eso es un potenciar trabajo, que fue algo de que
nos ha costado muchísimo poder conquistarlo y tener hoy en día que no llegamos a un salario vital y móvil, pero sí fue una herramienta fundamental en ese momento de crisis para a los compañeros poder conseguir este salario social complementario. ¿Qué es lo que quiere decir salario social complementario? Que es un complemento al trabajo que ellos hacen de reciclado en cada distrito. Mis compañeros, ellos trabajan, venden su material y eso es el complemento de su salario, ¿sí? O sea, que ese compañero trabaja, cobra su salario social complementario y tiene una remuneración por la productividad, que es la que trabaja, la que hace la venta, la comercialización. Nosotros también tenemos una comercialización a nivel nacional que se pudo conquistar también eso, con mucho trabajo, mucho sacrificio de todos los compañeros que llevan hoy adelante esa tarea colectiva a nivel nacional para todos los compañeros, en la cual le pagan el material como que lo están vendiendo derecho a la industria a un mejor precio para todos. Eso es lo que se viene trabajando desde el principio, desde que estamos todos en unidad y pudimos llegar a lograr esto. Esto se viene llevando a cabo hace años, que se viene haciendo una venta colectiva en la cual los compañeros pueden vender derecho a la industria a un mejor precio y no que sigan siendo explotados o negreados por los galponeros, los intermediarios, para que ustedes me entiendan. También tenemos ahí, pasamos a otra faceta, también tenemos la de los compañeros independientes, para que ustedes entiendan. El compañero independiente nosotros le llamamos independiente porque él no está organizado, ese compañero no está dentro de una planta, ese compañero no tiene una obra social, ese compañero sigue siendo esclavo de un galponero, de un negociante, de un explotador, y nosotros lo que sacarlo de ahí, de ese lugar en donde está el compañero, tratar de abrirle las puertas para que conozca a la cooperativa que está, a los compañeros que estamos organizados hace años, mostrándole las herramientas y el camino hacia dónde queremos que vaya. No queremos que haya ningún compañero más explotado o negreado. Lo único que queremos es que los compañeros trabajen, que sean reconocidos, que se puedan armar sistemas, que se puedan unir, que puedan hacer una venta colectiva a un mayor precio, que dejen de ser explotados. Nos falta mucho, sí, nos falta muchísimo, nos quedan muchos compañeros por fuera, pero aún así no dejamos de trabajar para poder conquistar nuestro sueño. Nuestro sueño es que hoy todos los compañeros en la Argentina, recicladores, tengan una obra social, tengan un trabajo digno, sean reconocidos y remunerados por su trabajo. Eso es nuestra meta a seguir, que no haya más basurales a cielo abierto, sean reconocidos, remunerados y que tengan las herramientas que necesitan para trabajar. Eso es lo que se le pide al Estado Nacional acá en Argentina, que el Estado Nacional se haga cargo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le corresponde, porque ellos pagan fortunas a empresas privadas, las cuales le podrían estar pagando un sistema al compañero reciclador que mejor que nadie sabe lo que es el material, lo que es el trabajo y porque lo está haciendo sin que nadie le pague un centavo. Bueno, ¿qué necesitamos acá en Argentina a nivel nacional? Son políticas públicas para el sector reciclador. Nosotros desde hace más de 20 años venimos peleando políticas públicas para el sector, que los compañeros sean reconocidos, remunerados, ¿sí? Esa es la política que necesitamos hoy para nuestro sector, que los intendentes, gobernadores, municipios, todos de la República Argentina, se hagan cargo, ¿sí? Y que respalden los sistemas de reciclado con inclusión social, ¿sí? Hay un montón de proyectos en los cuales cada municipio, cada gobernante puede adherir a los programas que tenemos nosotros de reciclado con inclusión social, ¿sí? Hace años que venimos trabajando con políticas públicas para el sector. Hoy es la oportunidad de que los compañeros y compañeras sean reconocidos y que tengan un sistema en el cual puedan trabajar dignamente. Nosotros tenemos las que los compañeros necesitan. Falta el compromiso del Estado Nacional para que hoy los compañeros que no están dentro de un sistema de reciclado con inclusión social lo hagan. Basta de trabajos excluidos, ¿sí? Basta de esclavizar a nuestros compañeros. Necesitamos políticas públicas para el sector
para los recicladores de toda nuestra República Argentina. Esa es nuestra demanda al Estado Nacional Argentino. Es la política pública que nosotros mostramos hacia afuera, hacia el resto de países. ¿Qué es lo que nosotros queremos a nivel internacional? Queremos hoy, nuestro deseo es que haya políticas públicas para todo el sector reciclador cartonero de base. Bueno, compañeros, y para ir terminando nuestra charla, quiero dejarles algo en claro. Nosotros los cartoneros y cartoneras hacemos un trabajo insalubre. Peleamos y nos organizamos para conquistar derechos. Los derechos que hoy tenemos en día no nos los puede arrebatar nadie. Necesitamos la unidad de todos y todos de cada uno de nosotros para que esto sea el sueño cumplido. Sin organización y sin lucha, posible. Necesitamos más y que se nos unan todos los compañeros, que no quede nadie por fuera. Desde ya, muchísimas gracias. Viva la lucha cartonera, viva la patria cartonera y sin esclavos ni excluidos. Gracias.